Hola, ¿cómo están? Les cuento que estoy de insomnio y cogí mi Biblia y me recomendaron el libro de Romanos. Escuché por ahí a alguien decir que el libro de Romanos era tan hermoso y precioso que nos mostraba la salvación, la justificación y la fe por medio de Cristo Jesús. Y estoy en el capítulo 8 y dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, decía Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que antes vivíamos bajo la ley. Amén. Y por la ley conocíamos lo que era el pecado. Pero hoy Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, porque era imposible cumplir la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué preciosa palabra, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Qué hermoso versículo, qué hermoso capítulo. Seguimos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 7 significa que por más que querramos en nuestras fuerzas ser personas espirituales, la carne te va a llamar al pecado. Por eso debemos de vivir en el Espíritu. Amén. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Quieres que el Señor se agrade de ti? En esta madrugada te insto a que vivas conforme al Espíritu, leyendo tu palabra, orando en las madrugadas, buscando de Dios, para que no seas esclavo de la carne. Porque el versículo 8 te dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros, decía Pablo, no vivís según la carne, ya no pertenecemos a ese tiempo de la ley, sino según el Espíritu. Así es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 9 significa cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y si no lo tenemos es porque no conocemos al Señor. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos justificó. No necesitamos ser esclavos del pecado. Necesitamos ser esclavos de Cristo. Amén. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mira, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús cuando Jesucristo resucitó mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que no es imposible, hermanos, cuando vivimos conforme al Espíritu, aquel que justificó, aquel que levantó a Cristo Jesús, el Señor, que lo hizo vida y hoy está sentado a la derecha del Padre. El Padre es aquel que también hará que nuestros cuerpos vivan bajo el Espíritu.
Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿No te has sentido que cuando has pecado te sientes como muerto en vida? El versículo 13 te dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué hermosa, preciosa y poderosa palabra. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No importa que nos digan como nos digan, nos llamen de la manera que nos llamen, nos critiquen como nos critiquen, no importa si yo soy guiado, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, porque así somos hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué preciosa palabra! Vivir en el Espíritu es vivir al estilo de Cristo Jesús. Morir a nuestra carne, renunciar a nuestro yo. Te animo a que leas el libro de Romanos. Es hermoso, es poder de vida, es la salvación, la fe, la justificación. Llamados a creer que el Señor Jesús lo hizo todo en la cruz y que no es difícil vivir en el Espíritu. Hoy estoy en esta madrugada sin sueño, siendo las 2:40 de la mañana, leyéndote este precioso capítulo 8 que continúa, amén, pero lo sigues leyendo después tú. Yo me quedaré aquí deleitándome con esta preciosa palabra, viviendo en el Espíritu. No es imposible, hermanos. La ley fue hecha para reconocer el pecado, pero vino la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús para poder vivir en el Espíritu. Que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos.